Listo. Ya estamos en directo, Jan. Ya estamos en directo. Vamos a ver. Esas Vamos a comprobar que comprobaciones. todo esté correcto. Las comprobaciones pertinentes. Efectivamente. Vamos a verlo. Si está saltando el directo o no está saltando el directo. Que Vamos se a ver. salte. Que se sate Esto para la el directo. gente que nos Sí, vea mira. al Ahora mismo comienzo. está saliendo el camarote de Roger, One Piece, tal. Chat en directo. Ok. Pues ahí estamos. ¿Se te escucha, Jan? ¿Se te escucha hablar en el A directo? ver. Por favor, vamos a hacer esas comprobaciones de noobs como somos nosotros. Yo creo que sí. Sí, Sí, vale. se nos escucha a ambos Venga, decir gilipolleces. perfecto. Pues vamos a cerrar que hoy venimos calentitos y con ganas. Que A vamos, ver, dilo todo. Me acabas de soltar la correa. vamos, antes de soltar la correa, bienvenidos a todos al camarote de Roger. Hoy vamos a hacer un directo, como siempre decimos, un directo podcast de este capítulo 1136 de One Piece, El país que espera el sol, Jan. Antes de nada, como ya sabes, lo que siempre me gusta preguntar al inicio de todo es que me des una breve, no sé, una breve impresión de este capítulo. ¿Qué te ha parecido a ti? Una breve, por favor. La hostia. La hostia. Ya Sí, está, es lo más breve que puedo decir, ¿vale? Ya está. Se están soltando muchas cosas y todas son la leche. sí, es cierto, es cierto. El capítulo ha sido muy cojonudo. Hemos visto un Ujú. montón de detalles que Oda nos está dejando ya, nos está empezando a soltar estas chispitas y estas cosas que Exactamente. tanto necesitamos. Que por cierto, Jan, fíjate lo que te digo antes de nada. Se habla mucho, ¿Mm? para que veas, hay gente todavía que está diciendo que es que no pueden entender cómo estamos como alabando tanto a Elbaf si en Elbaf de momento no ¿Mm? hemos visto nada. A ver, que no hemos visto nada, pero que se refieren a que no ha habido tortas. Porque no. A ver, yo creo que la gente. Hay una asignatura que tiene suspendida desde que aprendieron a leer, que es precisamente comprensión lectora. Porque no puede ser que estés diciendo, no estamos viendo nada, no estamos viendo nada. Cuando realmente te están explicando todo el lore que hay por detrás de el primer y el segundo Nika, ya me estoy adelantando. O Sí, sea, porque es que no se dan cuenta de que todo lo que se está soltando en Elbaf, cada puñetero dato es historia. cierto, Es que cierto, no son capaces de verlo. O sea, cierto. o Pero de si es que leerlo, porque como te digo, es falta de comprensión lectora, me parece a mí. es que salvo el principio este con ¿cómo decirte? La captura esta que tuvimos de Ruth, Sí, salvo eso que es simplemente un calentamiento, desde que hemos entrado de lleno en el buff, no para de salir más que acontecimientos. O sea, es que es algo que exacto. todavía yo no comprendo a la gente cómo no puede pensar en esto. Pasó lo mismo, ¿sabes qué es lo que ocurre? Esto me recuerda mucho a Skypiea. Mm. De hecho, claro, es casi. Ya lo hablamos muchas veces de que hay una especie como de correlación entre antes del time skip y el post-time skip. Porque hay muchos datos que se Cierto. están repitiendo, por así decirlo, nos están dando mucha historia y la gente está diciendo, no, esto es que no sirve de nada. Es que, igual que cuando decían lo de Egghead va a ser un arco de transición ya. Transición, mis partes pudentas, te voy a decir así. Efectivamente. O sea, a ver, la gente no entiende que Oda ya quiere terminar. Y aunque le quedan muchas cosas, está dándose mucha prisa en terminar otras. Está Entonces, metiendo claro, todo. todo lo que se está contando en Elbaf es importante. Todos son datos que Exacto. son importantes. Que a lo Exacto. mejor la gente lo único que quiere es ver cómo pelea Loki contra Luffy. O Loki contra estos dos que han ido abajo al inframundo. O Luffy contra estos dos, contra Gunko y. ¿Cómo lo llamamos? Chunks, Yanks o algo así. O Chunks. sea, El Chunks. Chunks. O sea, es que El vamos a ver Chunks. que One Piece no es un shonen basado en guantazos. Es prácticamente un seinen, joe. Y la gente parece que no se da cuenta. Es que es una mezcla. Es el debate que siempre hemos tenido aquí. Tú Hmm, no puedes, a One Piece no le puedes definir un shonen puro y duro, como tampoco podrías definirle un eso seinen es. puro y duro. Es Exacto. una mezcla de ambos. Por eso se le quiere tanto a esta obra y por eso se le valora tanto a esta obra. Porque es que toca de todo tipo de palos. No siempre tienen que estar Exacto. basados en un hecho de acción, sino que también tienen mucha historia, con muchos acontecimientos y mucha sensibilidad, que es lo que Claro, tocan. Que es algo que claro. pues la gente todavía no lo comprende. Por ejemplo, que es algo que ya que te dije en el podcast anterior, te dije, Jan, llevamos muchos capítulos con muchas risas.
Ujú. Esto, cada vez que ocurre esto, en One Piece, vamos a decirlo mira, ahora metiéndolo dentro de lo que viene siendo un shonen. Mm. Dentro de un shonen tenemos primero los acontecimientos de eso de risa, jajaja, pi, 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 Ujú. y de repente, ¡pum! Te viene Claro, aquí el palo padre, ¿sabes? Y a tomar por culo. Y se acabó. exacto. Y ahora empieza la acción y de repente vienen las muertes, destrucciones y todo lo que tú quieras. Y es que, Eso es. vamos aquí, como a nosotros nos gusta, bueno, tenemos aquí en primera plana, ¿vale, Jan? Yo estoy enseñando aquí para todos los espectadores que lo vean y bueno, luego también para la gente, para explicar a la gente de iVoox y de Spotify, porque sabes Sí. que esto lo subimos también a esas plataformas. Pues que nosotros no nos vamos a centrar lo que viene siendo en viñetas. Yo lo tengo pues por tener un poco más de fondo y por analizar y si acaso destacar y resaltar algo que haya salido, ¿no? Pero sí que es... joder, ya está me he liado, tío, de tanto lo que estaba explicando. No, a lo que voy es que... Es que... Es que One Piece, tío, va a un ritmo que no, tú no lo puedes decidir o no puedes decir cuidadito con lo que viene, porque es que ahora Efectivamente. que me vuelvo a acordar, es que mi falta de memoria es lo que tiene, que Loki va a ser liberado. Y cuando Ujú. este tipo sea liberado, ojo, este tipo le tuvo que encerrar Shanks. Ujú. Sí, ese personaje que supuestamente no es tan fuerte como para la gente que piensa que no es tan fuerte, porque claro, total, si a Shanks le van a dar un boleto más tarde, más temprano a Sí, Kurohige se lo va a cepillar o su propio Fingerland si es su padre, su tío, lo que sea, o hasta su propio hermano. Es que eso es. eso, me hace mucha gracia a esta gente que se piensa que es que Shanks no tiene fuerza y que, bueno, pues como el otro día lo que se estuvo debatiendo, que es que no, que Shanks es un tipo más de palabras que de acción. Que sea un ¿Te tipo de refieres a...? palabras no quiere decir que sea una persona que cuando llegue a la acción no, no vaya a hacer mucho cuidado. De hecho, Claro. más bien pienso que él es como un aviso de cuidadito. A Cuidadito, ver, mejor que vayamos por las buenas, porque como eso es. vayamos por las malas, no va a haber vuelta Claro. atrás. Y además es un tipo que es así. Si es que se ha visto, te perdona, Ujú. pero Eso es. puedes tener consecuencias. Y si no, A que se ver, le pregunten Bartolomeo. a Bartolomeu, Ujú. efectivamente. Claro, además es, a ver, fíjate qué curioso lo que estás diciendo. A ver, me recuerda un poco lo que estábamos el otro día debatiendo en TikTok con otra persona que estaba diciendo lo del tema de que no pudo vencer a Kaido fácilmente y tal, o sea, porque Kaido era mucho más fuerte. Bueno, a ver, Shanks podría definirse casi como un pacifista, ¿vale? O sea, pero seamos sinceros, a los clones o los robots estos que son como Kuma los llaman pacifistas, pero eso no quiere decir que por ser pacifistas sean inofensivos, ¿vale? Un Efectivamente. pacifista es alguien que no ejerce una violencia hasta que le tocan lo que viene a ser un poquito la moral. Entonces, puede ejercer muchísima, muchísima violencia. Y Shanks es de esa manera. Shanks es pacifista hasta que le tocas lo que a él le importa. Y entonces se caga la perra. Bueno, pregúntale al pobre Kid si es que quedó algo de él que pueda hablar. Es que de verdad, es que mira, es lo que me pone, por favor, para la gente que nos esté escuchando, si viene siendo ahora en directo o bueno, o después del directo y se está escuchando este podcast, por favor, les recomendamos que se pasen a ver un vídeo que acabamos de subir recientemente hace unos días, que es un vídeo breve donde comentamos un poco sobre la fuerza que tiene Shanks y Ujú. sobre todo yo que doy la opinión que a día de hoy, de momento, el pirata más poderoso ahora mismo y al que más se le podría temer, precisamente es a él, es a Shanks. Ujú. Porque, vamos a ver, es que si después de toda la trama, si después de tirarte One Piece durante tantos años esperando un Shanks, ¿tú te crees, en serio, que te va a llegar de repente Oda, va a tener una batalla? No has visto ni tan siquiera sudar a Shanks. Va a tener una batalla y va a perder. Este tipo probablemente hasta el final va a dar una lata y va a dar una guerra, pero terrible, terrible. Y sobre todo, aquí hay un detalle que me voy a centrar directamente aquí en el manga, ¿vale? Que estoy bajando, sí, ahora vamos a... Porque justamente me he detenido, Jan, en la imagen que vemos, por fin, a Nika. Lo que viene Sí. siendo esta imagen de Nika con el escudo y la espada.
¿Sabes? Que más me bien parece un dios de la liberación parece un dios de la destrucción. Las cosas como son. un dios guerrero. Un dios Sí, guerrero. un dios guerrero, vale. Independientemente de eso, que por cierto, hay cosas que analizar, sobre todo con el tema del escudo que estamos viendo aquí, porque el escudo también tiene tiene como las 8 islas y en el centro la 9. ¿Vale? Sí, exacto. Curiosamente, eso ha salido también en varias tomas, en varias imágenes, como por ejemplo viene siendo el de la propia Marina, etcétera. Eso es. Bueno, Y aparte de eso, sí, perdona. perdona que te interrumpa, hay Vale. una cosa que me da la atención de ese diseño y era el tema de que los otros diseños que hemos visto de Nika ni tenía el pelo tan largo ni tenía una espada, sino que portaba una lanza. De ahí el tema de que luego después hablaremos de esos dos Nikas. Efectivamente, Eso que me llama la atención. Eso es un detalle porque quizás sí que estemos hablando de que hay dos parecidos, dos Nikas prácticamente iguales. Y veremos Eso a ver es. con Loki, ¿eh? Con Loki si tiene una fruta, que yo sepa si tiene la fruta, y vamos a ver cuando se le libere qué poder puede que tenga, ¿eh? Porque tendrá la fruta Exacto. despertada. Y ojito, que si Shanks ha podido con él hace 6 años, ojo, si Shanks ha podido con él y ya tenía esa fruta despertada, para la gente que se cree que quizás en un enfrentamiento con Luffy con la fruta despertada no pueda hacer algo, aquí tenéis el ejemplo, Ajá. con el Eso propio es. Shanks. Por lo tanto, se vuelve otra vez a confirmar una cosa que Kaido dijo. Que lo importante es el haki. Efectivamente. Joder, O sea, dejémonos de tantas tonterías. Garp no claro, tenía fruta despertada. Roger, que yo sepa, digo, fruta tampoco tenía. despertada, no tenían fruta. Roger no tenía fruta y eran los dos tipos más poderosos que se cargaron a Rox de Exacto. Sebek. No hay más. Claro. Punto pelota. ¿Por qué la gente se tiene que ir tanto a teorizar con tantas chorradas? Luffy seguramente termine siendo el pirata más poderoso. Por supuesto que sí. Por supuestísimo que sí. Y de hecho, yo confío y yo creo que va a superar absolutamente a cualquiera. Incluso tiene que ser mejor Nika que lo que vamos a ver ahora. Exactamente. A ver, son ciclos que se han ido repitiendo una y otra vez. Y son cosas que nos han ido dejando. O sea, la gente dice, no, es que la fruta, no, es que la fruta. ¿Y qué tendrá que ver la fruta? Que no tiene que ver, que es que el propio Kaido, que era una de las criaturas más poderosas de todos, es que dijo, lo importante es el haki. Y es lo que Exacto. dices tú, Roger, Garp. O sea, que dices, vamos a ver, los tipos que le pueden partir la madre a cualquiera en su prime, no tenían fruta. El problema muchas veces es que la gente se piensa que hay que depender de una fruta para ser poderoso. Y es mentira. No, Es no, mentira. no. De hecho, por Entonces dices, ejemplo, mira, sí, dejadlo ya. sí que es cierto que Kurohige es un personaje que todavía no le hemos visto usar lo que viene siendo el haki. Lo único Exacto. que se aprovecha es de las frutas que tiene uno que anula la fruta y luego tiene la fruta también como la de terremoto esta, ¿era Bárbara? Gura Gura. Gura Gura, eso, perdona. Barabara es la de Boogie. La de Baggy. Boggy, perdóname, eso. No, si lo digo porque has ido a dar con el personaje que tenía, el personaje favorito de Oda. Eso es, pues Una casualidad. que por cierto, poco estamos viendo de Crossguild y sabemos que Baggy, si está ahí, no va a ser simplemente para que le den el título del Rey de los Piratas, que yo pienso que Exacto. para nivel del público es el título que va a tener él. Porque si te das cuenta, pasó, o sea, es un yonko por suerte y le han dado ese título de por suerte. Por lo mismo, yo creo que le puede pasar incluso para ser el rey de los piratas. Luffy quiere ser el rey de los piratas, pero a él le importa una tremenda mierda ser el titular del mundo, es el rey de los piratas. Pero, a ver, Luffy quiere ser el rey de los piratas porque piensa que de esta manera es como puede realmente cumplir su sueño. Exacto. Y ya le han dicho, se necesita más que ser solo el rey de los piratas para cumplir ese sueño. Entonces Luffy va a decir, pues tendré que ser algo más incluso. Exacto. Es decir, si el rey de los piratas está aquí, yo tengo que estar aquí, pues voy a estar aquí arriba. O sea, lo que Luffy va a querer es simplemente subir más de nivel hasta conseguir el sueño que tiene y le dará igual que le digan rey de los piratas o no rey de los piratas o lo que sea. O sea, Baggy dirá, pues mira, yo que quiero encontrar el One Piece y quiero ser el rey de los piratas también, pues al final es lo que lo conseguirá. Por supuesto. Que lo sabemos. De verdad. Y si no ese es el caso, bueno, pues oye, otra cosa pasará, que ya la era de los piratas sea abolida o lo que sea y que Baggy sea el rey de yo qué sé,
de los musulmanes, yo que sé cómo se llame. La nueva era que no sean piratas, yo que sé, me ha salido ahora mismo, ¿vale? Pero yo que sé, que tenga un título bastante potente. Vale, y ahora te vuelvo a decir. ¿Tú crees que de aquí vamos a tener un nuevo Nakama? ¿Que va a salir un nuevo Nakama de aquí de Elbaf? ¿Un A ver, gigante se va a unir a la tripulación? Porque Ruth me recuerda mucho a lo que pasaba el tema de Nami con... Jolín, hoy estoy con los nombres fatal, tío. Con la nube, por favor. con Zeus. Con Zeus. Con ¿Tú Zeus, crees porque que le tiene de rehén puro y duro, o sea que... o sea, ¿tú crees que Load se va a meter en la banda de los Mugis No, solo por Nami? no creo Ah, que pase, pero digo que quizás salga de aquí algún Nakama más. a Si ver, no es Bonnie, porque Bonnie yo pienso que se va a quedar hasta que su padre recupere su estado. no, Bonnie, olvídate, no. Yo a Bonnie ya la tengo descartada como nuevo Nakama. Quizás Yamato, ¿verdad? Quizás Yamato, que termine llegando. A ver, la historia de Yamato que nos están contando, que por cierto ni hemos mencionado porque ya es aburrida, Sí, cierto. tendría que terminarse en algún momento y tendremos que ver cómo luego después esa actuación vendrá de cara a la guerra final. Que por cierto, sí que es cierto que nos hemos saltado, pero que salga otra vez Who's Who no me molaría un pelo, teniendo en cuenta la forma que tiene ese templo. Pero bueno. Bueno, oye, el templo ese quizás esté ocultando algo, ¿eh? ¿Y algo que pueda tener relacionado con Plutón, tú crees? ¿Un No. acceso o algo? No, ¿verdad? No, no lo creo, porque es un templo que parece demasiado nuevo y, como te digo, que hace referencia a Jushu. Entonces, no sé qué pinta Jushu ahí en eso, Pues después que de que solo sirviera para que Jinbe barriera el suelo con sí, él. sí, pero Pero también bueno. sirvió para la primera vez que conocimos algo de la historia de Nika. Que yo sepa. Sí, en ese caso puede, a lo mejor es un templo de adoración a Nika que ha erigido Jushu, no lo sé. Pero bueno, Es dejemos que aparte es eso. para echarle también un vistazo. Sí, hay que echarle un pensamiento, sí, desde luego, A porque mí, Who tiene su cosita ahí entre medias. Esa historia que tenía ahí con lo de la prisión y todo eso, sí que podría traer volanganas, y, ahora que lo dices, y aquí hostia. una cosa, sobre todo, a resaltar, de verdad te lo digo, que es súper, me parece una de las cosas más importantes del capítulo, fíjate lo que te digo, es un ¿Mm? texto antiguo que no son capaces de leer en el Sí, BAF. exacto, Por lo tanto, exacto. yo creo que aquí Robin va a ser la que va a poder leer ese texto, por lo tanto vamos a conocer una historia que ni tan siquiera los gigantes durante siglos no han Ujú. conocido. Porque Es cierto, además, esa parte que se menciona ahí. otra Pero no habla parte, de lenguaje Poneglyph, ¿correcto? sí, correcto, y además una cosa muy curiosa es que también aquí se menciona que 2 veces ¿Mm? este mundo de One Piece ha sido destruido por 2 veces. Sí, Casualmente, lo que tú has dicho, comparando a los dos Nikas, vamos otra vez a la imagen de aquí. Es que tendría que haberme cogido la imagen del Nika con la lanza, pero casualmente, pero esto está grabado en nuestra memoria. dos apariciones de Nika. Hemos Ujú. tenido quizás a un Nika, como hemos visto, con la lanza, y luego este Nika con la espada, que puede ser cada uno que hayan tenido una misión distinta, diferente. Eso Es es. decir, por un lado tenemos a este Nika liberador y a este Nika guerrero destructor. Vamos a decirlo Ujú. así, que en cada una de ellas tuvo que hacer unas misiones distintas. Claro, a ver, volvemos a lo mismo, es un ciclo que se ha ido repitiendo durante X tiempo y en cada ciclo ha surgido un Nika diferente. De hecho, me da la sensación de que este Nika con la espada fue el primero Eso y es. el Nika con la lanza fue el segundo, porque a mí me parece que, además, que el primero sale con con la espada y con el escudo, Ujú. referencia a Pokémon, y el segundo sale solo con la lanza. Quiero decir, me da la sensación de que el segundo Nika es el de la lanza porque tiene un aire mucho menos bélico, parece mucho menos belicoso que el primer Nika. El primer Nika dijo, a tortas con la vida. Y el segundo, que sí que podría incluso referirse a Joy Boy, Sí, fue más pacífico, menos beligerante. Y sin embargo, fue capaz de hacer que todo lo que eran los 20 reinos antiguos se le vinieran las pelotas al cuello. cierto, Entonces, cierto. es un punto muy importante a tener en cuenta todos estos dos Nikas, por así decirlo, porque creo que cada uno tuvo una función diferente en la historia. Y si bien es cierto que
el primer Nika pueda ser un Nika guerrero que se dedicó a hacer la guerra y el segundo fuera uno más liberador, ninguno de los dos creo que llegó digamos, a terminar ese plan maestro que tenían y que tiene que ser Luffy ya de terceras, como dicen, a tercera va la vencida, que ya consiga realmente liberar al mundo entero, unirlo, Sí, por así decirlo. claro. Cierto. Y es lo que te digo, aquí Luffy yo creo que va a ser el que va a tener la clave, por eso te digo que va a ser el Nika perfecto de todos los que hemos visto. Simplemente por cómo es Luffy, por la actitud de Luffy. Es que es, ¿cómo decirte? Se le suda. ¿Te acuerdas? Sí, lo que hablábamos muchas veces, esto de que Nika, que como que es la fruta termina como absorbiendo lo que viene siendo no los pensamientos, sino al personaje y tal. Y la personalidad. La personalidad y tal. Yo pienso que no, que aquí, por ejemplo, Luffy tiene su propia personalidad y es único. De hecho, él con su fruta despertada, cuando incluso Bonnie le decía, mira, ¿te pareces a Nika? Decía él, pero decía, no, es que yo no soy Nika. Y de hecho la es propia que lo sigue diciendo, es que aquí lo estamos viendo, ¿sabes? Aquí que lo estoy enseñando en pantalla, la conversación que tienen con el de la espada clavada, que ahora ¿Harul? ¿Harul? Sí, con este tío. Pues, no, es que me lío entre Harul y Harald, porque Harald es el que se cargó Loki y Harul es este. Exacto, vale. Sí. Leche. El rey Harald. Por eso te digo. El cabeza espada este. Eso es. Es que, de verdad, o sea, este capítulo ha tenido tantos detalles. Oda una vez más ha vuelto a dejarte. Y lo que más me está fascinando y encantando de él, y sinceramente, joderos para los que, fíjate, me jodo yo también, que es para el tema de las esperas y tal, al capítulo siguiente y tal, pero joderos porque te mantienen una tensión y te dice, hala, espérate al siguiente capítulo. Así que, toma, para que rabiéis mucho más de un mangaka que sí, que necesita descansos de vez en cuando. Pero es que son necesarios. Vamos a ver. Cualquier persona que sea creadora de algo grande, no me estoy refiriendo al contenido como el que hacemos nosotros que somos amateurs, ¿vale? Un contenido que tiene que ser una linealidad, que tiene que ser una historia constante. O sea, es difícil. Es difícil porque tú constantemente estás yendo para atrás, para adelante en la historia y estás diciendo, mierda, me he dejado algo aquí. ¡Ay! Ahora esto de aquí y ahora esto tiene que ligar con esto. Y además, teniendo en cuenta el world building que ha tenido Oda durante todo este tiempo, es imposible que no le dé para pensar en todo. O sea, la gente dice, no, es que hay muchos errores de continuidad, que no sé qué tal. Pero es que es normal, son 1136 capítulos, con toda la historia que hay por detrás, que tiene que ir hilándolo todo. Y aún así, está la gente diciendo, es que no saca cada semana, Me vais a perdonar y esto va a sonar un pitidito, pero como estamos en directo me da igual, gilipollas. O sea, si piensas eso es que eres gilipollas. Esto luego después lo vamos a editar para que no nos funen en redes sociales, seguramente pondré el típico pip para que no se oiga, pero ahora que estoy en directo lo puedo decir. Porque déjate de dar explicaciones, no tienes por qué dar explicaciones. Ya no, qué coño, esto es solo para que luego me acuerde yo que hay que editarlo, pero es que no me parece ni medio normal que haya gente que esté diciendo esas tonterías, decir es que iba muy lento, es que no sé qué, no sé qué. Digo, pero vamos a ver, pedazo de oligofrénico. ¿De verdad piensas que es tan sencillo hacer eso? O sea, hazlo tú. Intenta siquiera hacer 100 capítulos que tengan cierto sentido. Sí. No llegas ni al tercero. Ni al tercero. Desde luego. O sea, es que ya me toca las narices sobremanera que la gente sea tan sumamente irrespetuosa, ignorante, estúpida y todos esos adjetivos que no se pueden decir bajo amenaza de baneo. Vale, y ahora para que te frenes un poco y te calmes un poco, aquí hay también un detalle también de esta conversación en la que tiene con Luffy, que una vez más también yo creo que aquí se está como medio... No demostrando porque no lo hemos visto como tal, pero lo que estamos hablando de este doble Nika es cuando le está explicando el tipo el Harul cuando le está diciendo el mismo sueño de Loki, creo que los motivos para matar a su padre fueron intentar seguir los pasos de Nika y convertirse en él. O sea, que me refiero, según ellos, según en el reino de Elbaf, ellos no solo tienen a un Nika como dios de la liberación. O sea, sino un dios guerrero también como tal. Exacto, exactamente. Y además tengamos en cuenta que Elbaf antes era conocido como Warland, la tierra de la guerra. Entonces, a ver, para empezar, que no creo que Loki realmente matara a su padre, y si lo hizo no fue precisamente adrede.
¿vale? Me parece a mí que hay una cosita entre medias rarita. Sí. Pero sí es cierto que para ahora de ser Nika, se puede optar por ser ese Nika liberador que libera a la gente con una sonrisa, riendo, y ese Nika más guerrero que lo que hace es utilizar la fuerza, su fuerza, para conseguir lo que quiere. Exacto. Y me parece que también que las historias de por sí, aunque son muy similares, no son la misma. Es posible incluso que ese Nika guerrero fuera una alteración de la propia historia y que de esta forma fue como llegó a los gigantes. O sea, fíjate lo que te puedo llegar a decir, que incluso se alterase la historia como ya se ha alterado anteriormente o se haya eliminado una parte de la historia. Sí, a Como ver, se puede intentó ser. eliminar y que se puso por los poneglyph. Sí, a ver, Ay, si todo eso es posible. Y como ay. te digo también, ves otra vez del tema de los instintos de Luffy. Es que aquí él dice que Loki es un buen tipo. Bueno, a ver, lo pregunta. Dice, ¿pero entonces es buen tipo? No. O No, sea, no, 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 no. pero Vamos, claro, yo no lo estoy viendo como pregunta, ¿eh? Aquí en no, la en viñeta la versión dice, inglesa. cuando están hablando de Loki, dicen Loki y pone, él es un buen tipo. Y le ponen todos en plan, ni de coña. Le saltan aquí Claro. como a lo loco, A ver, ¿sabes? ten en cuenta que he leído también la versión inglesa y en la versión inglesa de so he's a good guy. Entonces eres un buen tipo. Y le dicen los otros, no, no. O sea, no dicen lo mismo que ni de coña, pero dice for hell's sake, o algo así, no, o algo Sí, así. Dice que viene a ser un poco parecido a lo mismo y diría ni por todos los infiernos. Entonces, sí, a ver, tengo las dos versiones mezcladas. En la versión inglés creo que lo preguntaba. O sea, so he's a good guy. sí. Y entonces los otros dicen, no. Además es que ahora porque no puedo tenerlo aquí delante, pero tener la versión en inglés también está interesante porque siempre hay cambios en todo eso, pero vamos, realmente viene a ser lo mismo. Sí, sí, Esa es sí, mi sí. traducción. Pero sí, es decir, Luffy siempre dice, ¿pero es un buen tío o no? O sea, aparte que confía en todo el mundo. Y acuérdate Se ha quedado frisado esto. Dame un segundo, con lo Jan. de Trafalgar. ¿Quién Jan, sabe? Jan, se te ha quedado parado un Anda. segundo. Sí. Se te está. Repite, por Ah, favor, porque se te ha quedado ahí parada la imagen cuando estabas explicando esto, porfa. No, a ver, lo que te decía es que los instintos de Luffy con la gente a veces funcionan, a veces no. Es lo que te decía lo que pasó con Trafalgar Law. Sí. Cuando coge y le pregunta de primeras en Punk Hazard, oye, ¿me vas a traicionar? Y el otro, no, ¿ves? Ya confío en ti. Y Por eso te digo. sin embargo, cuando por ejemplo, se enfrentó o encontró por primera vez a Kurohige, ya vimos que ahí estaba ya diciendo, hostia, este no me gusta una cala. O Más sea, bien, no es que como que presentía algo raro. eso es. Él ahí ya Instintos, tuvo. lo que dices tú. Exacto. Como también lo mismo. Yo también tengo un instinto ahora mismo. ¿Y sabes cuál es? El de recordar a la gente que por favor active esa campanita de notificaciones, que se suscriba a nuestro canal y que le dé un fuerte like, que somos el camarote de Roger. Y vamos. Darle cañita, por favor, darle ahí un comentario también, opinar, comentar, qué es lo que más queremos. Vamos a debatir así coloquialmente Ujú. y que no os olvidéis de suscribiros en el canal. Qué bien traído, ¿eh? Sí. Qué bien Como lo ha también, llevado. como también el resfriado que tengo, tío. Es resfriado, pensaba que solo te estabas ahogando. No, pues algo parecido a eso, pero sí. ¿Qué le pasa a todo el mundo que está mal ahora? No sé. No lo Debe sé. ser la época. Aparte del frío que Efectivamente. hace por las mañanas, pero bueno, en fin. Eso es. Ay, madre, que Vamos se a me muere el pobrecito continuar mío. aquí porque lo que me gusta es cómo le tocan las narices a Luffy. Con el sentido del tema de Shanks. En cuanto dicen, Sí, ¿cómo? sí. A ver, es una parte interesante porque además dice, no, se ha estado aquí hace un momentito. Ha estado aquí Ujú. hace poco tiempo, Shanks. Que claro, y luego te quedas ahí pensando y dices, ¿y el otro? O sea, el otro, el Chunks. O sea, Sí. entonces es el mismo, no es el mismo, ha vuelto, no ha vuelto. No. Luego volvemos a ese punto. Claro, luego volvemos a ese punto, tranquilo. Pero me refiero a eso que luego también se resalta un poco cuando habla con Zoro. Sí. Cuando le dice, ¿sabes el tiempo que llevo queriendo verlo? Sí, sí, me lo ha dicho 1000 veces. Pero que no te dejes engañar por Loki. Además, pero fíjate que aquí yo creo que se va a cumplir lo que te dije. ¿Mm? Creo que cuando llegue Luffy, porque están, o sea, se ponen rumbo a buscar directamente a liberar a Loki. Bueno, no a Sí. liberar, sino a buscar. No. A ofrecerle que sea un Tenryubito.
que dices, ¿cómo? No, pero esos son los Porque caballeros. Pero espera, lo que te sí. estaba hablando con, Ah, Luffy, que es a lo que voy. vale, vale. Que Luffy va directamente a ver a Loki. Y aquí Sí. yo creo que va a pasar lo que te dije. Justamente porque esto coincide con lo que estamos hablando del tema de Shanks. Que Mm, lleva mucho tiempo con ganas de verle. Entonces, aquí yo creo que sí que se puede dar y puede ser una escena muy curiosa, que es que estos caballeros no sepan ni tan siquiera de que se encuentra la tripulación de los Mugiwaras allí, llegan con Loki, le vayan a liberar, o sea, le dejen liberado porque supuestamente ha aceptado Loki ser como un caballero. mm, No, que yo sepa, creo que acepta. Bueno, le mm, liberan, ¿vale? Como te digo, espera, le liberan, va a llegar justamente Luffy, va a ver de medio lado, como nos está enseñando tanto Oda, que se está escondiendo mucho siempre ese ojo, sí. le va a ver esa silueta de medio lado a este Chunks famoso y van a coger y van Ujú, a desaparecer. Entonces, Luffy se va a quedar pillado porque va a decir, he visto a Shanks y no me ha sí. hecho ni caso, o ha hecho algo muy raro que eso no forma parte de Shanks y se va a quedar él a cuadros. Es Ujú. que sería muy bueno, o sea, eso daría una trama cojonuda, ¿eh? Es que es lo que tendría que darse. Le Es lo que dejaría tendría la que cabeza darse. rota porque se le rompería el mito. Eso es. O, a ver, puede suceder, a ver, pueden suceder miles de cosas y seguramente nada de lo que digamos o intuyamos va a ser lo que va a hacer Exacto. Oda, porque lo conocemos, sabemos que es como, ¿que habéis pensado esto es todos vosotros? Pues mira, no, esto por aquí. Es muy de Oda. Pero el hecho de, primero, ir a liberar a Loki, ¿vale? Que es lo que van a hacer al castillo. Porque, bueno, a ver, ya sabemos que Zoro lo de, que es fuerte, pues vamos a enfrentarnos a él. Luffy porque de hecho, no, le he dicho que le iba a liberar. Y Nami porque le puede la codicia, que Sí. es como, hija, que... Hombre, ya era hora de que- volver que- a sí, ver a sí, Nami con ganas de querer robar las arcas de Elbaf y de de todo cualquier lo que cosa. A pille. ver, Eso me también te digo una gusta. cosa, le has robado parte de su alma a Big Mom, ¿qué puede haber más grande que eso? Nada, También te digo. nada, nada. No hay nada que no Pero bueno, se pueda robar Nami. Yo estoy claro, con ella. esa es una. Pero además es el hecho de decir, encuentras la llave, bajas abajo, que por cierto me sorprende la velocidad con la Ujú. que han bajado estos dos caballeros celestiales al inframundo desde donde estaban, porque cerquita no estaban. O sea, la velocidad y la forma de moverse tiene que ser muy, muy bestia. Aunque sí que sea cierto que llevan un rato festejando y celebrando los otros, que ya ha dicho Efectivamente. Load que están tan borrachos que no se van a enterar, no se van a acordar ni de lo que estaban festejando, Sí. ¿vale? No, Cierto. es lo que dice. Pero que ya estén ahí abajo, que ya estén hablando con Loki, es como, tocho. Y pueden pasar muchas cositas ahí entre medias. Ahora, volviendo al tema de lo que estabas preguntando, lo que Sí. podría llegar a pasar, como tú bien dices, que se encuentre a Shanks, que vaya Luffy a decir, ¡ay, Shanks! No sé qué, y que el otro llegue a hacerle, yo que sé, incluso un Kamusari o Sí. algo similar, y dejar a Luffy medio moribundo y que diga, Luffy, ¿por qué? Me parecería que sería algo bastante, digamos, lógico, pero al mismo tiempo predecible. Por eso te digo que no creo que Oda nos dé algo predecible, sino que siendo como es Oda va a decir, así que estáis pensando esto, bien, voy a hacer justamente todo lo contrario. Que además, lo más curioso de todo, y un detalle también, es que Ruth ha estado también haciendo un muy buen trabajo. Y te lo digo por qué, por la conversación que tiene el Chunks este con la otra tipa, Jolín, vamos un momento Gunko, el nombre, perdonadme que se me olvide, Gunko, ¿vale? Gunko, sí, Que cuando le dice lo de tenemos alguna información y dice, todos los informantes que hemos enviado a Elbaf reportaron un cuervo gigante dirigiéndose hacia ellos antes de que sus transmisiones se cortaran. No puedo creer los exacto. débiles que son. Es decir, que aquí Ruth, el tema este de a los que capturaba y tal ahí dentro Mm, de como esa famosa cárcel que tenía, eran muchos informantes de estos. sí, exacto, exactamente. O sea, Y entonces, claro, si no han podido salir de ahí, o a ver, si solo ha hundido los barcos, por así decirlo, vale que vale. Algunos se los habrá quedado seguro, pero no me parece que haya tantísima gente ahí. Es cierto que puede haber alguna gente del gobierno, seguramente lo vimos en ujú. pues, cuando estaba haciendo eso, porque lo que pasa es que, claro, Load ya se encargaba de cambiarles la ropa Exacto, para meterlos en su caja de muñecas. eso es. Pero sí es cierto que ahí tenemos que decir que Load lo ha estado haciendo bien a la hora de no dejar entrar a nadie. Como también decirte que la famosa Junco esta que ha aparecido aquí, o sea, la paciencia cero la que tiene, ¿eh?
Sí, o sea, es de Paciencia mecha cero. cortita. De hecho, es que en un segundo ya quiere. Cuando le está en plan Loki diciendo, pero a ver, pero tú qué me estás contando, voy a aceptar o voy a dejar de aceptar, y la otra en plan de ¿cómo? De que te voy a coger enseguida. Te meto. Sí, y a mí ese valor también mola. O sea, que este caballero sagrado, el Gun que esté, cuidadito, ¿eh? Sí. O sea, a ver, es cierto que es de mecha cortita, pero también Loki lo es. O sea, Ajá, Loki está diciendo, no me estáis tocando a mí las pelotinguis que os reviento en el momento en el que pueda liberarme. Y en eso el es. momento en el que me libere voy a cargarme el mundo entero. Es que yo Pero es que creo, además, sí, perdona que te corte, yo creo que el Loki este, cuando se libere, que pienso que va a ser bastante pronto, cuantito se libere, cuidadito con este, tiene un poder, hazme que sí, caso, que sí. que yo creo que este sí que le ha dado batalla de verdad a Shanks. Pues fíjate que me creería, me llegaría a creer incluso Ujú. que no ha sido Shanks, sino el Chunks, el que le llegó a ayudar a encerrar. No, Ojo. no, O sea, no. porque me parece muy raro. A ver, Chunks apenas está hablando y no ha reaccionado Loki a la voz. Sí. O sea, porque puede que ni siquiera le haya escuchado realmente. Tengamos en cuenta una cosa. Ahora donde están, ahí abajo, es un territorio helado, con viento, y que habría que alzar la voz para realmente que le escuchase. Y toda la conversación la está llevando Gunko. No es, no es tanto Chunks, sino Gunko el que está haciendo todo. Gank. Es Gonk o algo así, no Gunko. A mí me Gunk. pone Bueno, Gunk, pero bueno, da igual. a ver, te recuerdo, la versión inglesa la ponían como Gunko, ¿vale? O sea, Perfecto. no. Traducciones. Gunko me da lo mismo. O Traducciones. sea, o Gang, si Y lo quieres aquí llamar Gang. se demuestra que eso, que su fruta que tiene es el de las vendas estas, ¿eh? A ver, ¿no te recuerda eso a algo? Porque yo cuando lo vi, te juro que automáticamente pensé en cierta escena. ¿En cierta escena cuál? Sí, cierta escena en Mary Joyce con un cobra atravesado por una flecha. Ujú. Sí, Y no es exactamente lo mismo que está haciendo Gunko. O sea, es como. ¿En serio? A ver, dudo, y ni de sí. coña va a ser Im, ni de coña va a ser Im porque los ojos no coinciden, pero es el poder de Im, tío. O sea, eso que está haciendo Gunko, Im lo utilizó para atravesar a Cobra ¿Te y acuerdas? a Sabo. ¿Te acuerdas hace unos capítulos aquí que te dije yo de coña? ¿Te imaginas de que Sim infiltrada? Ahora, claro, pero a Que ver, no va a ni ser, de coña, pero es que olvídate. me parece muy, muy raro que pudiendo inventarse los poderes que se puede inventar Oda, de repente nos ponga aquí a las flechas esta. Quizás estuvo en ese momento. No lo sé, Quizás. no lo sé, es que ese es el Pero tema. O sea, no salía. no, Mientras mi no, sí. compañero se ahoga, yo os digo lo que pienso. Efectivamente. No salía en ningún momento esa personaje ahí en el palacio de Mary Joyce, sino que fue algo que hizo, o intuimos que hizo Im. Entonces, claro, es como, vamos a ver, ¿se podría cargar al lobito este atravesándolo? Es posible. De Ujú. hecho, había gente al principio que incluso yo he leído que ya había atravesado al lobo. No, lo que estaba pasando es que lo estaba ahorcando y lo estaba utilizando para, digamos, chantajear a Loki. Pero a mí me parece que este poder ya se lo hemos visto muy, muy similar a Im. Y claro, decíamos, no, será el poder de su fruta, ¿vale? Puede que sea el poder de su fruta, pero si realmente es, no sé, algo parecido a alguna tecnología o algo que tengan de por sí estos caballeros celestiales y que les haya sido dado por Im. Porque es que tendría su cosica, ¿eh? Que por cierto, aquí me encanta también el tema de Loki. Si te das cuenta, la conversación esta de cuando mientras están cargando a su perro gigante este, ¿sabes? Que Sí. le dice el Chunks este famoso de si le perdonamos la vida ahora que cambies de opinión. El Ujú. tema de Sí. cómo es un guerrero, hay un puro y duro de Herba, que dice, así es como actuáis, ¿eh? Me dice, si esa vuestra oferta, dice, aceptaría el destino de mi amigo y le desearía una muerte pacífica. Está bien Sí. llorar y rabiar, pero un guerrero nunca grita, patalea al hacer frente a la muerte. Es Ea. además, ¡buah! ¿Sabes? Que esto es Es una bestial. frase dilapidaria. Además es que luego dice, y después me tragaré toda mi ira y le autorizaré para básicamente reventar el mundo entero. O sea, ¿tú crees que realmente ha aceptado ser un No, caballero? no, no. Y te voy a explicar por qué. Si ya les ha dicho que no, la muerte del lobo no le va a afectar nada, ¿vale?
sea, sino lo que está haciendo es todo esto que estáis haciendo, todo lo que me estáis haciendo, me lo voy a tragar y luego lo voy a utilizar para reventaros a vosotros. Porque esa es la frase. Me tragaré toda mi furia y la liberaré y la usaré como combustible cuando reduzca este mundo a cenizas. Esa es la frase. Este ¿Qué tipo... quiere decir? No ha aceptado unirse a los caballeros, ni de broma. Sino lo que está diciendo es, haced lo que queráis, pero en el momento en el que me libere, que me liberaré, os voy a reventar a todos. Es lo que Piénsalo está de verdad. diciendo. O sea, cuando este tipo se ha liberado, que yo creo que va a ser bien pronto, creo que va a desatar un caos. El Ragnarok Exacto. famoso que tanto estamos hablando. Y Sí, yo creo que este tipo va a liberar un poder. Va a ser muy curioso ver a Luffy, metiéndose de guantazos con este tío. sí. Además, hay una cosa que me llamaba la atención al principio porque decía, no, es que Loki era no sé qué, era no sé cuántos, pero al principio lo que se veía es que Loki era nada más que un poquito sociópata, le daba igual las cosas, pues él lo que quería era divertirse. Creo que sería buena idea soltar unas cuantas fieras por aquí, Además, joder a la gente. fíjate lo que te digo, que el detonante tan simple y tan sencillo para combatir contra Luffy, yo creo va a ser el hecho de decir, cuando este tío, el Loki, le diga que no tenía ni idea de dónde está el Shanks. Yo no tenía ni Sí, idea. Te está engañando porque lo único que quería era ser liberado. librarme. Y diga ¿cómo? O sea, que más está, porque ya lo dice Luffy también aquí arriba en una conversación, que dice que el único propósito para liberarle es que le diga dónde se ubica Shanks, porque Sí, tiene cuando habla ganas de con Zoro. verle. Y entonces en cuanto se entere de que le está engañando, yo creo que Se va a liar. yo creo Sí, que se va a liar a tortazos, pero bien buenos. exactamente. Lo que te digo, la imagen esta de la que puede un poco desestabilizar a Luffy, yo creo más bien que es al ver que el lobo, otros cuantos más que aparezcan ahora para mientras Loki está diciendo que no pienso ser un caballero, se vayan cargando y dejen por ahí Sí. como un montón de personas muertas a su alrededor, ¿sabes? Y Luffy diga, pero si Shanks, tú no eres capaz de hacer esto. Eso es. No sé, es Sí, que... que sea lo que desestabilice a Luffy, es decir, toda la exacto, destrucción que hay, sí, es posible. Lo veo. exacto. Es que fíjate, es que Oda es un cabrón, pero vamos, pero puro y duro, ¿eh? ¿En qué lo notas? ¿En qué lo noto? Pues lo que te he dicho antes, en las ganas que te deja para continuar, para ver cuándo sale el 1137 y decir, Dios, como... O sea, de verdad, el BAF está siendo un arco, a mí me está pareciendo bastante interesante por todo, porque es que te está juntando todo en un capítulo. Por un lado te está saltando los detalles de los antiguos textos estos que no son capaces de descifrar, tú ya te estás pensando en Robin, a ver cuándo saque eso, qué es lo que contiene ese texto, luego por otro lado te acaba de soltar que puede que haya dos Nikas, que uno sea un jodido cabrón y el otro sea pues eso, un liberador, por lo tanto también esto se puede unir con un Loki y un Luffy. Brutal, me está pareciendo brutal y bestial, ¿sabes? Para que luego llegue gente que diga, pues a mí no me está gustando, pues aquí no me están diciendo nada en el BAF. No están diciendo nada. Joder, lo mismo que en Egghead. Tampoco estaban diciendo nada en Egghead. Es que no dijeron absolutamente nada en Egghead. Iba a decir una cosa, pero sí, eso seguramente serán los que luego digan que Tokyo Revengers o Seven Deadly Sins son buenas obras. Pero Para bueno. gusto, cada uno que tenga sus propios Sí, gustos. sí, pero Eso vamos, ya sabes, es que sabes mi opinión, que en eso siempre te digo que cada uno puede tener su gusto. Pero una cosa es eso y otra cosa es criticar al mangaka. Pero criticarle me exactamente. refiero a niveles de por qué tiene estos parones, por qué... Vamos a ver, por favor, que estamos hablando de que es que ahora mismo en el BAF, y además, sinceramente, tú piénsalo, si se entretuviese Oda en el BAF, sería el arco más largo de todo One Piece. Y tiene que ir Con todo lo rápido. que hay que contar, En esto claro. tiene que ir rápido. Por eso te dije que en algún momento se va a dividir esto en el que por un lado tengamos a Luffy metiéndose de hostias con este tío, con Loki y tal, o con Loki, o vete tú a saber quién pueda aparecer por ahí, y por otro lado tengas a Robin con Saúl descifrando y sacando estos textos antiguos y que nos estén mostrando todo, o sea, que... Vamos a ver, es que en el BAF se tiene que dar la historia. Como siempre digo, la historia del siglo vacío se tiene que dar aquí. Si no, no tendría sentido alguno. Es donde Exacto. están los puñeteros libros de O'Hara. Es donde está una erudita, como viene siendo Robin, que es capaz de poder leerlos. Tiene también encima la ayuda y el soporte de Saúl.
Eso es. Y a un además, Vegapunk. Efectivamente, tiene un Vegapunk también. O sea, aquí sí que se puede dar completamente saber todo. Y desde aquí, vamos, sigo diciendo lo mismo. Mi opinión es la misma. Yo creo que este es el último arco como tal. No, ojo, que vamos a tener mucho más. Yo creo que vamos a tener por lo menos 2 o 3 arcos más por delante. Pero yo creo que es un arco de isla como aventura ya. El final. Yo creo que de aquí después de Elbaf se viene ya el desmadre padre. Viene la guerra final y viene todo. O sea que, a ver, hasta que lleguemos a la isla, hasta que lleguemos a descubrir el One Piece, yo pienso que este es el último arco. Y este es el arco que mayor información nos va a proporcionar Oda. Y de hecho es que ya te la está empezando a soltar. Efectivamente, es decir, ahora mismo todo lo que se tiene que conocer del siglo vacío y de toda esa historia que no hemos conocido, o se da aquí o ya es muy complicado que haya otro sitio en el cual nos la den. Quizá en la batalla final contra Im, no te digo yo que no, sí, pero ahora mismo... Contra Im sí, y va a haber una historia también, y también tendremos seguramente un flashback de Im, pero lo que viene siendo el siglo vacío, ¿qué es lo que ocurrió? Que no sabemos nada, salvo que se hundió, que Im levantó los mares y, bueno, que Im, pensamos que es Im, vamos a ver el motivo y tal, pero que se hundieron todas las islas y tal. Vale, perfecto. Pero yo creo de que aquí va a salir toda la historia. O sea, quien escribe la historia son los que ganan. Y aquí se va a saber qué es lo que han estado ocultando durante tanto tiempo y por qué no quiere la gente saber qué es lo que ocurrió con el siglo vacío. Efectivamente. No, claro, pero es lo que te digo. A no ser que, yo qué sé, que Loki se vuelva loco del todo y destruya incluso la biblioteca, se tiene que conocer la historia. A ver, se tiene que conocer la historia y no se tiene que conocer la historia porque ya podría Robin abrir un poquito más la boca y soltar más cosas. Ya llegará el momento. Me da mucha rabia, ¿vale? Me da mucha rabia, leche, pero, vale, llegará un momento en el cual se tengan que saber las cosas y ya cuando digan, vamos a ver, vamos a soltar, digamos, la chicha buena porque estamos en el sitio ideal y necesario para ello. Cierto, Santi, lo que nos han puesto, porque nos dicen que, dice, y es la civilización más cercana al siglo vacío, si aquí no cuentan mucho del siglo vacío, no sé dónde lo harán. Tiene toda la razón del mundo. Es totalmente que es lo más cierto. Totalmente de acuerdo, mis dieces. ¿Sí? O sea, tiene toda la razón del mundo y es que es verdad. O sea, incluso el Harold aunque sea un gigante muy antiguo, algo tiene que haber escuchado, aunque sea un poquito de... poquitín. Hombre, de primera mano. Y que ya no solo eso, es que ya te acababa de confirmar aquí que es que, o sea, el One Piece, lo que viene siendo el mundo One Piece, 2 veces se destruyó. Eso es. Por lo que tanto, en cierto modo ¿sí? Me recordaba, no sé por qué, en Matrix, por ejemplo, en Matrix sí que había como reinicios. No, a ver, sé que está atraído un poco por los pelos, pero en Matrix veíamos que había habido reinicios y que el elegido había salido varias veces. Y aquí es lo mismo. Nika ha aparecido varias veces. Correcto. O sea, me parecía muy curioso. Se repite la historia hasta que llegue una persona, como viene siendo Luffy, que la finalice por completo, para que no se vuelva a repetir. Eso es. ¿Sabes? Es como un mismo patrón hasta el último momento. No hay claro. Más. Lo que pasa es que en Matrix eran 6 o 7 y aquí van a ser 3. O sea, espero que sea ya la tercera la vencida, que sea el tercer Nika el correcto. El que no es ni muy beligerante, ni demasiado pacífico y que tiene que dar las hostias donde tienen que darse. Es que, perdona que te diga, es que no es Nika. Es que vuelvo a lo mismo. Es que Luffy no es Nika, es Luffy. Claro. O sea, Luffy tiene el poder de Nika, vamos a decirlo, que tiene la fruta de Nika. Pero el Luffy es propio, es único. Por eso él no se siente Nika, ni nunca se va a sentir. Él no es, siempre lo ha dicho, no soy un héroe, soy un pirata. Eso es. O sea, no, además que me parece muy curioso porque precisamente tendría este toque, por así decirlo. Teníamos el primer Nika, el beligerante, luego el Joy Boy, si realmente también Joy Boy tuvo esta fruta de Nika. Y el Joy Boy solo era como jajas, jijis, y Luffy tiene el punto... Para mí, el punto correcto de jajajeji, pero como me toques las narices, te parto la madre. ¿Quién, Luffy? Es lo que mola de él. Sí. Por supuesto. O sea, Luffy es el jiji jaja, pero tócame a mis nakamas o algo que me importe y te voy a dar hostias hasta en el carnet de identidad. Por supuesto, es que no hay más. Es que este tipo es así, pero vamos, eso sí que ves, sí que pienso de que eso les ha pasado a todos los Nikas o como tú dices, Joy Boy, a todos los que siempre han tenido como esa actitud. Siempre ha pensado todo por sus nakamas. Porque es así. Porque es así. Sin embargo, por ejemplo, este Loki, que no sabemos
qué tipo de fruta tiene como tal. Si este realmente es como el otro Nika que se va a encontrar, es justamente todo lo contrario. Uno solo, uno destructor, uno que le importa una mierda a los demás. Aunque bueno, es que no se preocupa ni tan siquiera por su lobo. En realidad, porque dice, le deseo las mejores de las muertes pacíficas y todo lo que tú quieras, ¿sabes? Que es como... que esa me da mentalidad igual. de guerrero. A ver, tengamos en cuenta esto también, es que Elbaf está basado en la mitología nórdica. Por Y supuesto. según la mitología nórdica, cuando uno fallecía, se iba al Valhalla. A seguir bebiendo hidromiel y cosas así después de la batalla, y luego otra, en fin. Y yo creo que Loki es la personificación perfecta de lo que era un vikingo real, porque hasta ahora estamos viendo, pues esto, en Elbaf los gigantes son pacíficos, no vamos a hacer la guerra, excepto, bueno, a ver, excepto casos aislados, como hemos visto que son un poco más, digamos, repudiados, ¡ay, no hagamos la guerra! Colon, creo que era, ¿no? Sí. ¿Colon se llama? Sí. El hijo de... El que dijimos que era hijo de Skopergavan. Sí, vale. Sí. A ver, teoría tirada, o sea, que podría ser él, no lo sabemos, pero bueno. A lo que voy. Los vikingos, como tal, sí que era una raza guerrera y tal, pero... Claro, aquí estamos viendo unos vikingos o unos gigantes muy pacíficos, demasiado basados en la erudición y demás. Bueno, eso ya se Yo dijo creo en el que capítulo anterior, ¿eh? eso También es. eso Luffy y Usopp lo estaban hablando, que decían, esto parece muy pacífico para lo que son los guerreros de Elbaf. Exactamente. Pero tú no te Y preocupes, más, tú déjalos tranquilos, claro, que ya verás, porque muchos de ellos, de hecho aquí en este capítulo salen que ni tan siquiera han salido jamás de Elbaf. Y uno de los motivos claro. por los que salga van a ser la puñetera guerra final, que te lo vuelvo a repetir, que yo creo que Luffy va a formar el mayor de los ejércitos sin creerlo, o sea, así de claro. Y sin quererlo. Sin quererlo y Exacto. sin quererlo. O sea, yo es que te lo digo, yo veo aquí como tipo a los Vengadores, ¿sabes? En la película, ¿sabes? Cuando empiezan a aparecer todo lo... Yo creo que va a ocurrir más de lo mismo el día que se dé esa jodida guerra. Lo Pero que pasa es que en lugar de en portales con barcos, que mola más. sí, hombre, que yo sepa, creo, no sé si corregirme si me estoy equivocando, pero creo que Oda dijo algo como que esto se iba a dar en una batalla naval. Iba a ser naval, no iba a ser nada de como lo que ocurrió en Marineford. Iba a ser todo a través de, pues, de barcos. Claro. Una batalla pura y dura, como, fíjate, que esto también sería... me va a recordar mucho a Piratas del Caribe. Lo sabía. Sabía que ibas a decir eso. Claro, y tiene mucho sentido. Si es una batalla de piratas, la batalla final en realidad se tiene que dar en el mar. Claro. A ver, seamos un poquito... ¿cómo decirlo? Y quien caiga al agua perdido. Me Claro, encanta. a ver, los piratas al fin y al cabo, todas sus fechorías, entre comillas, las cometían en el mar. Al fin y al cabo no podían tocar tierra, si somos estrictamente correctos. Entonces, que sea una batalla final naval, que sea todo entre barcos, tendría mucho, mucho sentido. Y de hecho, que el Sunny esté entre medias, teniendo en cuenta que es un barco medianamente chiquitito, pero que tiene el poder destructivo que tiene, ahí contaría y muchísimo. Exacto. Y Franky ahí sería clave para hacer esa batalla correcta. Ahora que lo has dicho, Siempre y cuando no le dé por crear Plutón ahora en Elbaf. El Sunny va a tener muchísima importancia y yo creo que va a ser el mayor de los barcos, porque de hecho, bueno, era el sueño de Franky como tal, tener el mejor barco para el rey de los piratas. Quédate con eso, ¿vale? Un momento con lo del sueño de Franky. Y yo pienso que aquí, vamos, sin duda alguna, Franky va a darle, pero bien de cañita al Sunny, ahora que lo va a reconstruir y va a armar mucho más, va a meter muchas más opciones, Sí. Y ahora que has dicho lo de el sueño de Franky, o sea, voy a tirar un poco, aunque sé que no es canónica del todo, de la película de Uta, ¿vale? Que veíamos al Sunny personificado. O sea, el Sunny... Sí, claro, la de como esa Phil especie Red. como de peluchito, eso es, como esa especie de peluchito, y estamos hablando de que podría ser fácilmente que el Sunny tuviera incluso personalidad propia. Si ya el Merry tenía si ya el Merry tenía un Clavauterman e incluso se le escuchó hablar,
no voy a recordar la escena porque me pongo tonto, es muy fácil que el... No, coño, es que es verdad, es una escena demasiado emotiva. Es muy posible, y esto lo hemos vivido todos los que hemos visto One Piece, ¿de verdad estoy llorando por un barco? Sí, estoy llorando por un barco. Y no me arrepiento ni me avergüenzo de ello. Vale, pero lo que te estoy diciendo es, si el Sunny como es, ha dejado tanto Frankie en él, es muy posible que llegue no a ser autónomo, pero que tenga incluso el hecho de que digan, ¿cómo es posible que el cañón Gaon se haya soltado por sí solo si no estaba nadie manejándolo o cosas así? Vamos a ver. O sea, que llegue incluso a moverse esa madera, el barco por su cuenta. La madera que tiene el Sunny pertenece a este árbol de Elbaf. O sea que por lo tanto puede que tenga algún cierto poder. Es que fíjate en el Pine Pinter este que hemos visto. Que se crean estos arcoíris que son para poder pasar por ellos. O sea, ¿quién te dice a ti que esa propia madera, al ser tan longeva y al tener, no sé, tanta propiedad, porque es como la madera única, vamos a decirla que es como el rey de los árboles, ¿quién te dice a ti que no tenga esa vida propia? O sea, o no como esa vida, que tenga ese instinto propio. Pues sí, pues se podría dar esa posibilidad. Como un alma, por así decirlo. Claro, como un alma. Exacto, que tuviese como un alma. Puede ser, puede ser. Al fin y al cabo también está la tripulación de Luffy. Yo es como te digo, Luffy es que libera. Si es que ya lo vimos en el combate que tuvo con el Gorosei cuando estuvo con Money. Tiene la capacidad de hacer que la gente se pueda liberar. Eso también le va a ayudar a muchos usuarios o a despertar sus frutas o a sentirse liberados y por lo tanto quitarse ese peso de encima y poder ir al ataque. Y antes quizá también, esa liberación tenga que ver con ello, sí. Sí, no, que no, nos siguen comentando y también, y es algo también muy curioso que nos vuelve a decir Santi, que dice que en el anime, que no se acuerda si en el manga también, que cuando Lucci ve a Luffy atacarle en el Gear 5 lo ve como algo más terrorífico, que podría ser esto una pista de estos dos supuestos Nika. Y eso también puede ser, las pistas de Oda siempre son así. Que me recuerda, no sé si la escena esta, que creo que la hemos puesto nosotros en nuestras redes, que cuando hace el despertar delante de Lucci, que Lucci ahí, esa escena me encanta porque Lucci primero sonríe y acto seguido hace ese como, ¿qué? Y ya está Luffy dándole el guantazo ese que le hace atravesar el edificio. O sea, si ves fuera de contexto esa escena, cierto, puedes entender a Lucci como el héroe y a Luffy como el villano de la soberana hostia que se lleva. No, pero además con esa cara de Luffy de... Lo que sí que es cierto que Oda siempre da muchas pistas y eso sí que es verdad, porque Luffy cuando está con la liberación siempre está alegre y si te das cuenta cuando va a realizar ese ataque y aparece en esos ojos de Lucci, aparece justamente, que yo creo que es Santi a lo que se refiere, en esa imagen, tiene toda la razón del mundo porque ahí aparece como, pues eso, como si fuese terrorífico, ¿sabes? Que te viene. Claro, y es que las pistas son muy claras. Que, por cierto, a lo que veníamos antes hablando del tema de la imagen de este dios Nika que hemos visto, de esta imagen tan buena, es lo que te decía, porque también he visto una imagen que qué pena que no la he podido ahora sacar aquí para el directo, que vuelve otra vez, no sé si os habéis podido, o sea, si habéis podido fijaros, en Skypiea hay una imagen en la que sale como una serpiente y sale como un guerrero con un escudo y una lanza. También se está hablando mucho de eso. ¿Sabes? Que la serpiente como que representa lo que viene siendo un combate contra Im. Podría ser. A ver, tengamos en cuenta una cosa también, y es que Oda hace muchas referencias a la religión en todo esto. O sea, por eso aquella vez que dijimos que cuando se diese el combate entre Kurohige y Luffy tenía que ser un 13 contra 13. Ah, sí. Porque eran como los 12 apóstoles de Jesucristo. Sí. Es que, a ver, esto tiene también como el Jesus Christ de One Piece. Sí, a ver, es liberar a la gente y tal, o sea... ¿sabes? Pero sí que es cierto que hace mucha referencia a Pero que no sea un Brian. Cosas como el Zodiaco y todo eso. Claro, espero que me sea un Jesús y no un Brian, ¿no? Joder, la vida de Brian, peliculón, la verdad. Pero no nos desviemos, efectivamente. No nos vamos a hablar de los Monty Python, que sabes lo que pasa cuando hacemos eso. Pero es cierto, sí, que Oda toca mucho de esos palos, como si esas similitudes, como si fuese algo relacionado con el tema de la religión y tal. Sí, exactamente. Es un punto muy importante, porque como te digo, incluso el hecho de el sol como una deidad y demás es algo muy...
de religiones antiguas realmente. Yo sigo pensando en lo mismo, es que sigo con lo mismo. ¿Te acuerdas esa teoría que dije yo hace tiempo del tema, ahora que has mencionado con lo de Kurohige, esa batalla? Es que sigo pensando en lo mismo, que a mí me representa, pues eso, la luz contra la oscuridad. No sé por qué, es que, ¿y si se pudiera dar? Que, vale que Kurohige, está claro que de momento sabemos que tiene 2 frutas confirmadas. Eso es. No sabemos si tiene esa famosa tercera fruta o no la va a tener, pero a lo que voy es, independientemente, tú le quitas esas frutas que tiene y solo le dejas con la de la oscuridad, que fue la primera que vimos que obtuvo. Si eso se podría dar de verdad, o sea, imagínate que se anulasen 2 frutas. O sea, yo te quiero quitar la liberación, entiéndete, vamos a entenderlo así, quiero quitarte, anularte esa liberación que tú tienes de poder, con lo que viene siendo con Luffy, y Luffy al revés, como es tan libre, que no pueda el otro tampoco, pero a su vez como que no... Que se anulen, ¿sabes? Que se anulen ambas frutas y solo quede el haki. Y qué casualidad que de momento, eso sí que es cierto, no hemos visto en ningún combate usar un haki a Kurohige. ¿Tú le has visto usar haki a Kurohige? No, sin embargo, te digo que Kurohige es una persona que que tiene muchísima fuerza, y además, si tiene una tercera fruta, tiene que ser una Zoan despertada. Te explico el porqué, ¿vale? O por qué creo que tiene una Zoan despertada. Porque Kurohige ha recibido golpes y ataques muy fuertes por parte de mucha gente. Es decir, en el primer combate que vimos contra Ace lo atravesaba con fuego. Sí, claro. Lo atravesaba con fuego, y seguramente ahora estarás recordando aquel gif de el fuego atravesando en fin. Si no tienes una fruta que te permita regenerarte de esos golpes, ese daño se puede ir acumulando. Entonces, me daría que esa tercera fruta, lo que dicen del Baicé, le pueda permitirse regenerarse, y de hecho, si despierta la fruta del Baicé es cuando puede tener las 3 almas, o las 3 frutas, o lo que quieras. Pero es que además tiene como te digo, tiene un gran poder físico, porque precisamente en esa lucha contra Ace, Ace era un tipo que, era un subteniente de Shirohige, no era un Mindundi, y sin embargo, de un puñetazo lo manda a volar. Manda a volar de un puñetazo cuando lo tiene cogido. Y luego después, cuando le vuelve a traer, que es cuando Ace le manda el Shinka Shiranui, y le atraviesa, igualmente le pega con el canto de la mano en el cuello, y dice Ace que casi le parte el cuello. O sea, no se trata de un debilucho. No sé si llegará a tener haki o no, pero la fuerza que tiene no es chiquitita. No jodas, está clarísimo, ¿sabes? O sea, Kurohige va a ser uno de los más temibles que hay. Bueno, a día de hoy yo creo que lo es, ¿sabes? Además es que es muy estratega y va a saber lo que tiene que hacer. Ya va a tener mucha información y va a saber cómo, digamos, buscarle las vueltas a todo el combate que va a tener contra Luffy. De todo el combate que va a tener contra Luffy. Yo creo que sí, honestamente, que va a saber cómo y de qué forma atacar. Aunque haya cosas que le pillen desprevenido, yo creo que va a saber cómo y dónde atacar para hacer el máximo de daño posible. Pero yo creo que en general a todos. Fíjate lo que te digo. Aquí te menciono hasta la propia Marina. Bueno, lo que viene siendo, no es Marina como tal, el propio Gorosei. Sí, es cierto. Porque es verdad que podría llegar incluso a tratar de, como dices tú, infiltrarse de alguna manera en los cuarteles generales de la Marina, por lo que ya hablamos, realmente las frutas que tiene la mayor parte de su gente, de su tripulación, no son frutas basadas en lo meramente ofensivo, excepto la Riki Riki de Jesús Burgues, que es la fruta de la fuerza. Si estamos hablando de la Wapu Wapu, la de Van Augur, que lo que hace es teletransportarse. Si hablamos de la de Kyuubi de Katarina, que le permite convertirse en cualquier persona. Si hablamos de la de Shiryu, que es la Suke Suke, la de invisibilidad. O sea, la mayor parte de esas frutas se trata de infiltración. Sí, claro. O sea, de frutas que no tanto como el poder ofensivo, sino como ese sigilo, esa infiltración que le permitiría hacer estragos. Bueno, es que en verdad es lo que ha hecho. En verdad es lo que ha hecho. Está en Mary Joyce, el tipo ese, el Lafitte, está allí. Que la FIT no sabemos si tendrá una fruta o no. Que debería tenerla. Está dando un montón de información, le está dando un montón de información a Kurohige. Lo que es muy curioso, por ejemplo, ahora que has mencionado a Katarina Devon, es que Katarina Devon tocó
a Saturn. Pero es que Exacto. Saturn lo han quitado del mapa. Entonces, eso Eso puede es. ser quizás un punto a favor, que los terminen pillando, que no lo sepa, que Katarina Devon no sepa lo que le ocurrió a Saturn. Creo, honestamente, que ahora mismo las únicas personas que saben lo que le pasó a Saturn Son fueron ellos. las que estaban en el barco. Sí. Las que estaban en el barco, ojo. Luego después podría darse eso, que en un primer momento Katarina utilizase el aspecto de Saturn para ir haciendo lo que le diera la gana y que hubiese un momento en el que se encontrase o bien con Figarland o con otra miembro de Gorosei cualquiera y dijera, ¿quién eres tú? Y ya fuera cuando directamente dijeran, ¡ay! Nos han pillado a hostias con todo. Efectivamente. O sea, y claro, que ya directamente fuese Lafitte y ella a encargarse, que por cierto, no sé por qué, pero me ha dado la sensación de que Lafitte tiene la fruta de la paloma, pero no estoy seguro. En fin, no sé, me ha venido de repente eso, igual que tiene el otro la del albatros, que Lafitte tenga la de la paloma. No sé por qué me ha venido eso a la cabeza, ha sido una asociación de ideas raras. Ya sabes, a veces conectan dos neuronas aquí que hay y oye, vienen ideas. Más que Pues nada por lo que le vi de las alas que tenía, pero dame de bueno, a ideas. lo que... Pues hablando, para no salirnos un poquito de este hilo como nos hemos salido, por Sí, favor, me nos gustaría encanta. que digas qué expectativas tú tienes para el próximo capítulo, el 1137. ¿Crees que van a desatar a este armario empotrado de Loki o qué va a ocurrir aquí? Creo que si termina el capítulo sin que se desate Loki va a ser porque ya tienen la llave y es cuando se va a dar el encuentro entre Luffy y Chunks, honestamente. Que Va se... muy rápido, va rápido y es lo que me gusta. Porque si esto fuese como antes de que Oda metiera el turbo, hubieran tardado un huevo en estar festejando, en hacer un montón de comentarios que a lo mejor no tenían tanto que ver y no estarían yendo todavía al castillo a por la llave y a por todo lo que tenían que ir. Sí. O sea, teniendo en cuenta la velocidad, que mucha gente dice, no, no va tan rápido, ya que no va tan rápido. Teniendo en cuenta la velocidad a la que van los capítulos, me da la sensación que ya para el siguiente capítulo vamos a tener esa llave que libera a Loki. Sí. Quizás se encuentran a los otros gigantes que están reventados en el suelo por Gunk, o Gunko, o Bueno, como se diga, es que es por cierto. la esta. Y luego después van a decir, ¿y esto por qué ha pasado? No, han venido este y este. Y van a decir un pelirrojo y la otra. Un pelirrojo. Y van a ir allí y se Es van a que es encontrar cierto, con es que es Chunks. cierto que para poder liberar a Loki necesitan una llave, porque ni Eso estos es. dos tipos son capaces de liberar a Loki. Vamos, a no ser que tengan una fuerza ya. A ver, son caballeros celestiales. A lo mejor son capaces de cargarse esas cadenas ahí, como diciendo, venga, Yo va. creo que no. Y fuera. Yo Lo pienso que dudo. no. Y además, dependiendo, porque no sabemos si el Chunks este tiene una fruta, ¿eh? Claro, que también podría suceder. Por lo menos, Eh, Gunk sí que. Bueno, Gunk sí que la tiene. ¿Vale? Que ya lo estamos viendo. Pero el que Chunks este sepamos, sí. famoso, de momento no sabemos nada. Si tiene fruta, no la va a tener. Si tiene fruta, ya sabes que el Kauroseki este no lo va a poder ni tocar. Eso es, pero yo creo que llegaría, si es un clon o algo así perfecto de Shanks, creo que no llegaría a tener fruta. O sea, por una especie como de, llámalo competición, llámalo reflejo, a mí me da la sensación de que no tiene fruta. Que no tiene fruta. No, me da la sensación de que no la tiene. Lo que No más sé me por está qué. gustando, ¿sabes qué es? Cómo Oda está jugando con nosotros con este perfil. Sí, Es totalmente. que si te das O sea, cuenta, todo el rato nos lo tu está puta. poniendo en perfil a este Chunks Sí, para que nos sigan todavía con ese misterio, que nos siga haciendo pensar de que a lo mejor es Shanks, que... Es que que... sí, que no. O sea, ese jugar al O despiste sea, que se le tiene ve. Oda Por un es lado, aquí como está sí. hablando, estoy enseñando a la gente para que lo pueda ver. Por un lado tienes a Chunks famoso, ¿vale? Que le tienes cuando le está preguntando ¿tenemos alguna información? Y sale con su ojo tapado, que bueno, yo Eso creo que es. ahí no se le ve ningún tipo de marca, es difícil, si es cierto, de comprobarla. Y luego hay un momento justamente que me encanta cómo pone en esta viñeta, cuando Gon pone lo de no lo permitiré, cómo le tapa justamente a Chunks, cómo le tapa Sí. ese comentario la cara, porque sale del perfil donde supuestamente debería de tener la marca Shanks. Y es como Oda, cómo juega otra vez y te está diciendo, bueno, pues sacar vosotros Totalmente. las O sea, conclusiones. De verdad te lo digo, se está partiendo la polla de nosotros de unas formas. no, nos está vacilando como Es le da la un gana. Además, puto es que troll. exactamente.
O sea, tienes mil formas de taparlo y vas y lo haces así. Que además que luego después, a mí me gusta eso porque luego te preguntas, ¿y cómo lo van a hacer en el manga? Y lo consiguen hacer, no te preocupes que aunque sea una ráfaga de viento entre medias, pero te lo cortan los capullos y te quedas cagándote en todo. O sea, dices, ¿cómo se puede ser tan sumamente troll? Oda es un trollazo, pero es lo que dices tú, es un fuera de serie. Es un fuera de serie, no hay más. Yo ya te lo he dicho muchas veces, yo creo que a Oda se le va a seguir estudiando, te estoy diciendo, sí, dentro de años. Yo opino lo mismo. Yo creo que este tipo cuando termine, vamos. Fíjate, voy a hacer un pequeño paralelismo. Si el que entienda, si conocen el manga de I Am a Hero, de Soy un héroe, hay una parte al principio del todo cuando el autor dice, el prota, vaya, dice, el manga tiene que ser una obra de arte que se estudiará de aquí a cientos de años. Pues no creo que todos, ¿vale? Pero en One Piece, yo ya te lo he dicho un montón de veces, yo creo que One Piece se va a estudiar como se ha estudiado El Señor de los Anillos dentro de muchos años y va a seguir siendo un referente enorme para todos aquellos que quieran crear mangas, que quieran crear incluso historias occidentales. O sea, porque no nos olvidemos que esto viene de Japón como tal, el mundo oriental, pero a mí me parece que todo esto va a calar muchísimo en la cultura popular a nivel mundial. ¿Sabes lo más gracioso que tiene todo esto? Que en los 20 y pico años que lleva de seguido Oda, sacando todo, te está empezando a contar justamente ahora, en realidad, todo lo que llevabas esperando durante tantos y tantos años. Exactamente. Porque es así, ¿sabes? Es que en Elbaf, es que otra vez, volvemos, es que no queda más remedio de decirlo, es que es aquí justo el momento, y bueno, se va viendo, ¿no? Yo tengo la esperanza y pienso que, bueno, es como dijimos con el reencuentro con Saúl. Todo el mundo pensábamos que iba a ser un reencuentro que iba a costar, ni se sabe. Que hasta que llegasen esos dos a ver íbamos a sufrir un montón. Y te llega Oda, te hace ese pedazo de capítulo y te dice, no, se van a encontrar y se van a encontrar como Dios manda. O sea que es algo que a mí me gusta también, porque tú te esperas, siempre vas con esa esperanza y con esa confianza, no confianza, con esa desconfianza, más bien dicho, de no va a llegar, no va a ocurrir esto, no va a pasar, esto no se va a dar tan sencillo, y te llega el tipo y te lo pone fácil. Y es como todo, es lo que más nos gusta. Aquí estamos teorizando y estamos sacando un montón de mierdas. Y esto va a pasar tal, y en realidad lo más sencillo o lo que menos probabilidades tenías que iba a ocurrir es lo que ocurre. O sea que en ese sentido Oda es un fuera de serie. Sí, además es que es yo, por ejemplo, punto de jugar con los lectores. Yo, por ejemplo, ves, sí que sigo apostando que estos dos tipos no van a tener ningún enfrentamiento ahora mismo con los Mugiwaras. Y si lo tienen va a ser muy rápido y va a ser como disuasorio. ¿Sabes? O sea, para salir de ahí, salir del paso. Sí. Lo que más bien creo es que se va a encontrar. Aquí Luffy yo creo que sí va a ver, pues como lo estamos viendo con estos perfiles, a este Chunks, se va a pensar que va a ser Shanks, va a ver todo el destrozo que ha habido al lado de lo que han hecho, que probablemente ni el Chunks esté ejecutando eso y lo esté haciendo la gang, esta famosa, ¿sabes? Que es la que de momento se la está viendo que no tiene paciencia ninguna. Y que cuando todo esto pase, Luffy lo vea y diga, ¿qué has hecho? No era el Shanks que yo pensaba. Sí, es más, estoy incluso pensando ahora mismo quién bajará. ¿Quién bajará al inframundo? Está bajando Zoro, está bajando Nami, está bajando todavía Ruth. No, ojo, todavía no. Espera. Por eso, justamente, fíjate, me llegaría a dar incluso la sensación de que Chunks le va a partir la madre a Zoro, ¿vale? No. Que Luffy va a quedarse como diciendo ¿qué ha pasado? No. Y que Gang va a aprovechar la situación para pegarle el guantazo a Luffy y dejarle medio groggy mientras Nami mira sin poder hacer nada. Perdóname que te lo diga, pero ni de coña, ¿sí? Lo siento. Coña, sería ahí sí que sería un gravísimo error. Zoro no le van a partir en la madre, vamos, no va a haber ni Dios que le partan la madre a ese tipo. Te lo digo de verdad. O sea, si ahora mismo de alguien confió en la tripulación de los Mugiwaras con un poder tan abrumador y tan fuerte, o sea, que sea capaz, voy a quitar a Jinbe, ¿vale? O sea, con un poder tan fuerte, ese es Zoro. ¿Tú crees?
Lo Que no le van creo a poder al hacer nada. 100%, lo creo al 100%. Del que más confío es de Zoro. Yo creo que contra Zoro sí que le pueden mandar un ataque que no veas, pero sí que le hicieron un puto Hakai, Big Mom y Kaido, tío. Y fue el único capaz Sí. de salir del paso con eso. No me jodas. 3 segundos, ¿eh? Me da 3 igual, segundos. me da igual. Le jodió el Hakai a esos dos, ¿sabes? Y le hizo también una herida a Kaido. Ha caído, ¿Sabes? O sí. sea, que no, ¿sabes? Que Zoro va a ser el mejor espadachín del mundo y sí que va a tener un enfrentamiento muy jodido o contra Mihawk o contra, no sé, con Fujitora. Fusitora. No lo sé qué es lo que va a ocurrir porque yo tengo también muchas esperanzas de Fujitora y yo pienso que ese va a terminar ayudando y va a terminar siendo una persona como es, que se le ve una persona muy noble y buena. Pero Zoro, yo creo que Zoro en un enfrentamiento que ahora mismo le cojan y le jodan, como pase eso, ahí yo sí que te digo que a mí me decepcionaría a Oda en ese momento. No. Pues ¿sabes por qué De te otro te estoy puedo diciendo decir que esto? sí, de otro te puedo decir que sí. Quizás que haga una atrocidad, Ujú. como por ejemplo que se cepilla al Ruth este, Sí, que llegue el Chunks este y le coge, le meta un... ¿Sabes? Que le meta un espadazo y le parta en 2 trozos al este o en 27 trozos al Ruth. sí. Eso sí que te podría decir, vale, porque ahí le estás demostrando como en ese perfil que estamos viendo, Luffy, o sea, sin creerlo, de lo que acaba de ver de supuestamente Ujú, Shanks, lo que acaba de hacer y se pira, que se quede tan bloqueado y diga, ¿qué has hecho? ¿Sabes? ujú, Porque eso le cambiaría mucho la percepción con Shanks. Entonces ya ujú. no tendría tantas ganas de verle. O al revés, tendría ganas de Claro. verle para irle a romper la cabeza. ¿Sabes? Sí, tendría Sí, ganas de ir a romperle la cabeza. Y claro, ahí ya te estás metiendo en un confrontamiento muy fuerte, porque ya Shanks va por Kurohige, Luffy va por Shanks. O sea, estarías metiendo un círculo muy cojonudo. sí. Casualmente, Kurohige tiene a Garp. Se daría la puta guerra. O sea, es que también podría ser un motivo para eso, fíjate. Claro, a ver, si estoy de acuerdo contigo en ese sentido de ir a por Shanks, ¿vale? Pero ¿sabes por qué te estoy diciendo que ese Shanks va a ser el que le va a hacer el ataque a Zoro? Por la Te espada. voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una... Sí, pero además te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que ahora mismo Zoro está al nivel de Mihawk? Al nivel de Mihawk, Correcto. todavía no. Bien, ahora piensa una cosa. ¿Con quién se daba de tortas Mihawk antes de perder el brazo? Shanks. ¿Y qué estoy diciendo de que este Chunks sea un reflejo de Shanks en cuanto a fuerza? Que es muy posible que estén a un mismo nivel. Y teniendo en cuenta que Chunks tiene la espada, porque tiene la espada, va a hacer a Zoro ¡pam! Y le va a mandar a hacer puñetas. Y sea cuando Luffy diga, hostia, ¿y esto qué ha pasado? Y aproveche el Gunko para atacar a Luffy y atacar a Loath incluso. O Pero no sea, me es que molaría, me tío. Es que cuadraría. no. No, no, claro que no te No me. molaría, evidentemente, no mola, pero creo que es que lo que tendría Porque sentido. Zoro prometió no perder ni un puto combate más. Ojo, yo no he dicho que vaya a perder, sino que lo va a dejar muy jodido. Pero es que ya le Ojo. estás metiendo en un enfrentamiento directo. Sí, un enfrentamiento Yo sí directo, te pero que puedo. no tiene por Sí, qué lo que acabar. sí que podría decirte es que yo sí que veo capaz que quizás lo que te digo, este Chunks le meta un par de espadazos al Ruth este. Yo creo que el Ruth este le van a dar boleto, No, pero ya. vamos. ¿Tú Me crees que refiero ya ha para hacer acabado su una papel? acción fuerte como tal, Ah, ¿no? O vale. sea, para... Ya sabéis que aquí estamos teorizando y seguramente no ocurre absolutamente nada de esto, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es Ya, poniéndonos exactamente. en esa escena que se va a lanzar a por Ruth. Al Ruth este le van a quitar de en medio. Y ahí sí que va a aparecer Zoro. Va a parar ese ataque. O va a frenar ese ataque como pueda. Y Ujú. aprovechen para irse. Puede ¿Sabes? O ser sea, que le también. haga un ataque de destrucción fuerte, que Zoro lo esquive o lo quite de ahí de en medio, ¿sabes? Y diga, ojo con este poder, y cuando se den cuenta ya han desaparecido y Luffy se quede diciendo, ¿qué cojones ha pasado? ¿Sabes? Yo pensaba que Shanks me iba a ver y me iba a abrazar y mira lo que ha hecho, ¿sabes? Nos ha atacado. Bueno, más que abrazarle, a lo mejor reconocerlo, decir, te has hecho algún gesto de aprobación. Efectivamente. Pero, claro, es lo que te digo, me da la sensación, a ver, que a lo mejor no deja a Zoro medio muerto, Ujú. como pasó con King, sino que le va a atacar, le va a dejar jodido en el sentido de decir, vaya fuerza que tiene este mamón, ¿vale?
que la otra ataque a Luffy y Luffy no sea tanto la herida que tenga de física, sino decir emocional, dejarlo Sí. parado, porque es lo que le ha pasado muchas veces a Luffy, que ante un choque emocional fuerte se ha quedado paralizado por completo y que sea Correcto. entonces cuando aprovechen para huir. Eso es lo que te digo, ¿ves? Eso es lo que te digo. Y ahí se quede con esa imagen. Que diga, ¿Equicua? esto era el Shanks, ¿sabes? Que no se crea. Bueno, que no se crea, no. Que se quede tan jodidamente petrificado que diga, o sea, no puede ser que esto haya ocurrido de Shanks. Porque Eso él no es. sabe que tiene ningún hermano ni nada. Claro, eso es a lo que me refiero. Es que le dejaría Que la cabeza rota, ¿eh? A Luffy. Que los ataques se den de esta manera es como yo estoy diciendo, que sea no que vaya el Chunks a atacar a Luffy y Gunko contra Zoro, sino a la inversa. Que siendo Shanks o el Chunks este el que tiene la espada, sea el que ataca a Zoro y Gunko, al no tener un arma, entre comillas, a mano, que sea el que ataque. Sí. Entonces, claro, la situación que se tiene que dar, o la que pensamos que se va a dar, es esa, la de ambos se van a quedar flipando en colores y los otros van a aprovechar para huir, y mientras tanto se va a liar pardísima porque Loki... Se ha salido un momento, Jan. Darme un segundo que lo voy a comprobar. Vamos a volver a meter a Jan. Jan, ¡Me he caído! te has caído, pero vamos, Sí, por pero completo. no sé qué ha pasado, si no he tocado nada. Bueno, a lo mejor hay una acción. Venga, a lo que ibas. Repite, por No he favor. tocado nada. Sí, mira. Repite que te has quedado en Estoy... blanco. Madre mía, macho. A lo- Sí me ha parecido raro porque te estabas quedando tú quieto, pero bueno, en fin. Eh... Estoy viendo el directo al mismo tiempo y veo cómo me he caído y me cago en la leche. A lo que iba diciendo es que sí, la situación que estamos diciendo y que seguramente se dará o no, porque sabemos cómo es Oda, el trolazo, simplemente va a ser que se van a quedar los otros flipando, van a aprovechar para huir los caballeros celestiales y mientras tanto Loki saldrá a estirar un poquito las piernas. Que también te Uy, digo, después de estar 8 años ahí sentado, tiene que tener unas agujetas de, vamos, del copón. no te preocupes. Ya verás cuando salga ese tiempo. Paréntesis, ¿esta gente cómo hace caca? O sea, porque lleva 8 años ahí sentado. Yo ¿Se qué está haciendo sé. caca encima? No lo sé, ¿sabes? El lobo le limpiará la mierda. Joder, es que vaya No, detalles no. tienes, Jan, tío. ¿Qué? No me digas, por Tú- favor. A ¿Qué ver, creo que sé, es una sabes? Es un pregunta, manga, tío. creo que es una pregunta que cualquiera se puede hacer en un momento dado, Sí, ¿vale? O sea, efectivamente. Bueno, las como preguntas de estoy. Jan para Ja, 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 ja. que, Vale. que yo creo que vamos a cerrar este precioso directo que hoy hemos tenido, que no ha estado nada Sí. mal. Yo creo que ha sido un capítulo bastante interesante, que están siendo más bien unos capítulos muy Sí. interesantes y muy cojonudos para esa gente que Está se cree manteniendo... que no esté Sí. pasando nada en Elbaf. Pues yo qué sé, yo Si les diría piensas, que se volviesen a ver un par de capítulos, bueno, unos eso cuantos es. capítulos para atrás, que yo creo que están diciendo bastantes cosas interesantes y que te están poniendo en un punto de vista que te deja un poco la cabeza descuadrada porque, te lo repito, hasta el capítulo 1136 solo esperabas que había un Nika de la liberación y ya está, y ahora mismo ya estamos dudando qué tipos de Ujú. Nika han existido en este mundo. Exacto, No exacto. hay, no hay Además más. es que, a ver, es lo que decíamos antes. Yo creo que a la gente le falta comprensión lectora o que lee por leer y no es capaz de detenerse en los detalles. Efectivamente, Honestamente, porque te están contando muchísimas cosas muy interesantes, muy buenas, eso es. buenísimas, y ni siquiera son capaces de entender cómo está haciendo todo esto. Mira, Correcto. antes me he acordado de una cosa que hemos estado hablando ya fuera de cámara, y es como el cocinar lento las cosas, Sí, ¿vale? Y luego el final apoteósico, ¿vale? Como se hacía en las películas de antes, como se hizo de lo que hablábamos en la película de Alien Romulus, de cómo sí. se cocina todo muy despacito y luego te están metiendo todo así a cholón, que es lo que mola. Y Oda lleva cocinando 27 años ya. Y este final que nos va a dar, para mí va a ser la leche, porque precisamente se está tratando todos los temas ahora, está pegando un acelerón y lo que nos va a dar es una acción desenfrenada en la que yo creo que muy pocos capítulos malos vamos a tener ya, y en los No, cuales no nos estén soltando una cantidad brutal de información. no creo que ya que ocurra eso. Ya pocos capítulos vamos a ver así. Si acaso Exacto. aún después de que te suelten un capítulo muy, muy trágico o algo así que te revele mucho, quizás le baje un poco
le baje un respiro. poco la velocidad Sí. y durante unos capítulos te mantenga un poco piano. Pero yo creo Eso que no, es. yo creo que aquí ya Oda está metiendo un turbo. Además, él ya lo dijo que quería cerrar que quería terminar One Piece. Que sí, que Ujú. quizás lo de los 5 años sea muy poco tiempo No, no, para todo eso lo ni que de tiene que coña. hacer, pero es cierto que el nivel que últimamente estamos teniendo de capítulos y todas las revelaciones que se están dando, cómo lo está cocinando todo, yo esto así sí me indica que vamos a una velocidad mucho más rápido de la que hemos estado Sí, acostumbrados. sí, sí. Creo que en Egghead incluso ya lo estuvimos viendo así, o sea que en Egghead ya también Mm. fue metiendo un turbo cada vez a más y Sí, poquito más. es cierto. Es Y como que fue acelerando. Fue exacto, acelerando, 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 yendo un poco más deprisa cada vez y ahora exacto, ya es que son capítulos que van directos al grano y a lo eso que es, tienen que ir y ya está. O sea, no se exacto, entretiene porque ya no necesita dar más detalles. eso Ya lo es. único que necesita es soltar las cosas, pero a cholón. Venga, Eso es. tíralo Eso es. todo y ve con todo. Eso es. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y como también, para cerrar esto, como lo que Hmm. necesitamos también, pues que por favor, para todos los que nos estéis viendo, que una vez más volvemos a pediros que nos ayudéis, que nos deis un fuerte Ujú. like, que os suscribáis a nuestro canal, que le deis, o sea, esa campanita de notificaciones que la pongáis y que os unáis a los directos, que comentéis Eso es. nuestros vídeos, que opinéis, que eso está muy bien, que nos gusta mucho también conocer vuestra opinión y saber qué es lo que vosotros pensáis, qué es lo que va a venir para los siguientes capítulos o el Ujú, punto de vista que habéis tenido de este capítulo, que también es muy importante. Entonces, lo ujú. mismo, lo que siempre digo, estamos tanto en Spotify como en iVoox y como en YouTube. Y bueno, de todas formas, para el resto de redes tenéis que ir al link de la descripción y ahí seguramente, seguramente no, ahí vais a encontrar el resto de redes. Y nada, Eso es. Jan, yo creo que vamos a despedir ya este directo podcast. Seguramente, Sí, como siempre ¿me hago, vas a dejar, Espera un me momento, vas a dejar un momentito déjame un segundo, antes por de favor, esto? Sí, terminar y sí. ahora te dejo. Sí. Como últimamente estoy haciendo, luego lo defragmentaré y sacaremos también Ujú, este directo también como en podcast, como un poco más reducido, quitando alguna cosita y dando una introducción. Y si no, bueno, tenéis este directo que lo podéis ver siempre que queráis ujú. porque se queda también grabado. Y lo Eso dicho, es. que nos apoyéis, que somos el camarote de Roger y pues que tenemos muchas ganas de seguir adelante e ir mejorando todavía más. Esto, ahora Sí. ya te dejo, Jan. No, a ver, yo lo que quería decir es que, a ver, el apoyo de la gente es muy importante y además me encanta porque realmente todo lo que se está creando, todo lo que estamos haciendo me gusta porque los comentarios, lo que la gente nos suele decir, ese apoyo que nos está dando, me gusta porque es una comunidad que poquito a poco va creciendo y se está haciendo un huequecito y mola porque vemos que lo que hacemos ahora pues a la gente le está gustando, nos está siguiendo nuestros directos un poco más y joder, como que tiene esa punzadita en el corazón de decir lo que estamos haciendo gusta a la gente y mola, porque te da ese calorcito que da la comunidad, se siente y se agradece muchísimo. Y, joder, emociona, la verdad. Exacto. Emociona el hecho de estar ahí creciendo gracias a esa gente que nos sigue, que se suscribe, que nos comenta y de verdad, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Eso es. Y que sigáis haciéndolo y que cada vez se una Eso es. mucha más gente. Y nada, Jan, vamos a cerrar ya Sí. este directo podcast, como llamamos nosotros de One Piece. Y bueno, que ya sabéis que esta semana nos estamos viendo. Pues seguramente subamos ya un vídeo de Jan esta semana. También subiréis, veréis también un vídeo mío y que nos tenéis por las redes para lo Eso es. que necesitéis. Así que Ah, y recuerda que hay capítulo la semana que viene, efectivamente, y pues como que no lo no, habíamos otra mencionado. vez la semana que viene, no sabemos si sábado o domingo, estaremos también haciendo otra Ujú. vez otro directo reaccionando el capítulo 1137, que Oda seguramente nos Eso deje es. con el jodido y roto el culo. Que nos Sí, vamos, cerramos ya eso es. este directo, ¿vale? Ujú. Un saludito y nos vemos para la siguiente.